¿En quién debes convertirte para cumplir tu destino? Todos conocemos la historia de Odiseo, como un hombre que intentaba volver a casa, pero quizá nunca se trató solamente de regresar. Me gustaron mucho todos los efectos de la película y el guión. Se nota que cada personaje fue muy bien pensado. Al inicio de la película vemos felicidad, abundancia y la famosa demostración del arco de Odiseo, un acto que solo él podía realizar. Nadie parecía superar a Odiseo. Era determinado, valiente y estratega, capaz de enfrentar lo imposible. Solo él podía sobrevivir por el hecho de ser quien era. Penélope estaba enamorada de su forma de ver el mundo. Nadie superaba a ese hombre. Después de 10 años de guerra, los griegos consiguen derrotar a Troya gracias a una estrategia ideada por Odiseo, el famoso caballo de madera. Lo que parecía ser la mayor victoria de su vida termina convirtiéndose en el inicio de un viaje mucho más difícil. El regreso a Ítaca se transformará en un camino lleno de pérdidas, decisiones, culpa y aprendizaje. ¿Alguna vez conseguiste lo que querías pero sentiste que no valió la pena? El caballo de Troya, el momento que cambió para siempre la vida de Odiseo. Los enemigos reciben el caballo de madera como un regalo, celebran el aparente final de la guerra y lo colocan con orgullo en el centro de la ciudad. Sin saberlo, esa decisión marcaría el inicio de la tragedia. El caballo como regalo se convirtió en algo para engañar, así como un beso de Judas fue el símbolo de la traición en la Biblia. Ofrecer algo que parece inofensivo para traer un mal. Cuando se desata el caos en Troya, nadie se da cuenta de que se ha cometido un grave error. Solo Odiseo tiene la capacidad de verlo. Profanaron a su propia diosa, Atenea, y su creencia en la ley de Zeus. Algo tan simple como tratar bien al prójimo se rompió. En ese momento empieza la tragedia. A pesar de la victoria, Odiseo se siente vacío, incomprensible para sí mismo y para todos. La gran culpa de haber destruido una comunidad que vivía en paz, que aceptó un regalo, lo festejó y lo colocó en el centro de la ciudad con orgullo. Pensar que tal vez no era necesario mentir, quizá no era necesario conquistar. Tal vez podían vivir en paz un pueblo con el otro. ¿Por qué era necesaria la guerra? Lo que sucedió fue un choque de incongruencia entre lo que él creía hacer y su deseo de hacer el bien, y ver que no era así. Ya no sabía quién era y en el fondo no quería volver. ¿Qué cuentas daría? ¿Cómo debía comportarse? A partir de ese momento comienza el verdadero viaje. La Odisea no se trata únicamente de regresar a Ítaca. Cada isla, cada encuentro y cada pérdida parecen obligar a Odiseo a enfrentarse consigo mismo. A pesar de todo lo que has hecho mal, ¿habrá alguien que todavía crea en ti? Durante todo el viaje hay una presencia que acompaña silenciosamente a Odiseo, incluso cuando él se equivoca una y otra vez. Nunca deja de estar cerca. Atenea. Si entendí bien, se disfrazó de la chica que le suplica que no la desvivan en Troya. Pese a las acciones de Odiseo, lo acompaña en todo el viaje, confiando en que volvería a casa cuando fuese el momento. A veces no sufrimos por lo que ocurre, sino por las historias que nos contamos sobre eso. Una de las primeras grandes pruebas de Odiseo ocurrió cuando llegó a la cueva del Cíclope. Todo parecía indicar que estaba frente a un monstruo del que solo podía escapar luchando. Sin embargo, la historia terminó mostrando algo muy diferente. El Cíclope hablaba. Odiseo no se detuvo a negociar, se dejó llevar por la apariencia. Sin embargo, el Cíclope no desvivió a todos, aunque podía hacerlo. Al contrario, cuidaba con amor a las ovejas, seres tan vulnerables. Odiseo se equivocó y se dio cuenta tarde. Sabemos que hasta este punto Odiseo todavía no ha entendido nada, porque incluso lanzó una flecha contra el Cíclope. Odiseo no entendía qué debía aprender de todo esto. ¿Quién eres bajo tu máscara? La bruja y los cerdos. Después de perder a varios de sus hombres y seguir vagando por el mar, Odiseo llegó a la isla de Circe. Ella recibió a sus soldados con comida y hospitalidad, pero todo era una trampa. Uno a uno fueron convertidos en cerdos, mientras Odiseo logró resistir el hechizo y enfrentarse a ella. Odiseo siempre se aferró a la idea de salvar a sus hombres. Es un líder en toda la extensión de la palabra, capaz de buscar el bien común, ponerse en peligro para salvarlos,
crear estrategias y sufrir lo que ellos sufrían. Buscó siempre salvar al equipo, pero en la escena de la bruja, ella convirtió a estas personas en cerdos. Parece extraña la idea de que una persona pueda usar una máscara, pero ser en realidad un cerdo. Si lo pensamos bien, los soldados se dejaban llevar por el hambre. Varias veces se quejaron de la falta de alimento. Ellos devoraron la comida de la bruja sin ponerse a pensar el porqué de tanta coincidencia y hospitalidad. No eran como Odiseo. Ellos no dominaban el hambre. No estaban hechos para eso. Es interesante que la hermana de la bruja fuera un cuervo. A los cuervos se les tiene por astutos. ¿Qué animal podría ser tú o yo? ¿Cuál sería nuestra fuerza o nuestra debilidad? Cuando algo sale mal, ¿buscas culpables o tienes el valor de mirar tus propias decisiones? ¿Quién gobierna tu destino? A lo largo del viaje, los hombres de Odiseo estaban convencidos de que todo lo que les ocurría tenía una sola explicación. Poseidón estaba enojado con Odiseo. Sin embargo, la película deja pistas de que el problema iba mucho más allá de un dios enfurecido. Los soldados ni siquiera se cuestionaban por qué solo Odiseo podía escuchar la profecía. Al parecer, Odiseo no creía que debía disculparse con Poseidón para que se acabaran las tragedias. Pensaba que sus acciones podían cambiar el curso de su historia. ¿Qué pasaría si tuvieras que escuchar en voz alta todo aquello que intentas ocultar? Más adelante aparece una de las escenas más conocidas de la Odisea, el canto de las sirenas. Muchos la recuerdan por el peligro de caer en la tentación que representa, pero la película la utiliza para mostrar algo mucho más profundo sobre Odiseo y sus hombres. Odiseo es expuesto al canto de las sirenas para entender y cambiar. Él estaba hecho para soportarlo. La expresión grotesca de sufrir por escucharlas es increíble en la película. Mencionan cantos sobre las promesas que hizo, dulces, y después lo que realmente pasó con ellas. Veo la escena como representación visual de entregarse a sentir lo que duele, lo que casi siempre está oculto en nuestros pensamientos y escondemos para que nadie lo vea, pero sufrimos. Aquí se nos deja ver lo valiente de este personaje. No es fácil escuchar en voz alta lo que duele y externarlo. Muestra también la compasión que pueden llegar a tener otros cuando ven cómo sufrimos en realidad. Aquí comienza Odiseo a darse cuenta de que aunque proteja a sus hombres y les diga qué hacer para salvarse, algunos simplemente no se resisten a los desafíos. Lo terminó de comprobar en la prueba siguiente, el tornado de agua. Pero aún así él tenía fe en la perseverancia de sus hombres. No obstante, como dijo el ciego del inframundo más adelante, no puedes apartar a alguien de su propio destino. ¿Qué descubrirías de ti al escuchar lo que otros realmente piensan? Después de atravesar múltiples pruebas, Odiseo llega al inframundo. Ahí no encuentra monstruos para derrotar, sino las consecuencias de sus decisiones. Es el lugar donde escucha verdades que nadie más se había atrevido a decirle y donde recibe el consejo que marca el resto del viaje. En el inframundo queda claro que habrá gente que te echará la culpa de sus propios actos, quien te respete y te dé un consejo y quienes te odien. Pero siempre podemos analizar, aprender, arrepentirnos y actuar para subsanar el daño. Cuando ya no queda nadie más a quien salvar, ¿tendrías el valor de salvarte a ti mismo? Tras perder a todos sus hombres, Odiseo queda completamente solo. Ya no hay ejército, ya no hay estrategias, nadie a quien dirigir. Solo queda él, el mar y el camino de regreso a casa. Al final, la bruja de Circe tenía razón sobre la naturaleza de sus soldados, que no soportaron el hambre con ella y tampoco la soportaron cuando comieron la carne de los animales del dios del sol, a pesar de saber que morirían si lo hacían. Se escondieron de su líder por vergüenza ante él, ni siquiera ante el dios del sol. No sorprende que tarde o temprano murieran y que Odiseo pudiera volver al mar. Ellos formaron parte de su historia, pero no podían recorrer el camino que solo Odiseo debía caminar. ¿Realmente quieres eso o te estás mintiendo a ti mismo? Odiseo es salvado del mar por una mujer que lo cuida y le da de comer la flor de loto, cuya sustancia hace que la gente se olvide de todo. Ella lo sabía, pero por querer retenerlo, se la daba. Pasó años intentando que se olvidara de regresar a casa. En este lugar, Odiseo reflexiona. Durante todo el viaje, trató de convencerse de que quería llegar.
pero en el fondo sabía que era mentira. Entre la culpa que sentía por no salvar a sus hombres y saber que la victoria bajo un engaño había estado mal, fueron tantas tragedias que era necesario un retiro, para que cuando fuera el momento regresara. A pesar de la flor que le hacía olvidarse de todo, en su mente y en su corazón su camino estaba marcado, y contra eso nadie podía, ni siquiera él mismo. Solo tenía que entregarse y hacer lo necesario para cumplirlo. Ni siquiera la mujer de la isla pudo cambiar el destino. Este te llama, no lo puedes olvidar. Lo destinado para ti va a ser, pero tienes que fluir y tomar el riesgo. Eso hizo Odiseo, a pesar de la comodidad de este lugar, decidió el camino áspero porque ahí estaba lo que amaba. A veces no avanzas porque buscas respuestas, pero ¿estás dispuesto a escuchar? A lo largo de toda la película, Odiseo recibe consejos de distintas personas. Algunos los escucha, otros los ignora. Sin embargo, llega un momento en que finalmente comprende que la experiencia también consiste en aprender de quienes caminaron antes que él. Odiseo escucha y aplica el consejo del gran guerrero que estaba en el inframundo: volver a casa usando un camuflaje. Por precaución, lo vemos cuando dice: desde abajo se ve mejor al prójimo. Regreso a Ítaca. Después de 20 años lejos de casa, Odiseo finalmente regresa. Se coloca en una balsa súper improvisada y se echa a la deriva del mar. Fluye, confía en que, aunque no veía hacia dónde va el viento o si existía tormenta, él llegaría. Esta es una de las escenas más inspiradoras de la película. Nuestro personaje se ha transformado. Llega a Ítaca sin revelar quién es. Disfrazado de mendigo, observa cómo otros hombres ocupan su lugar, consumen sus bienes y buscan quedarse con todo aquello que le pertenece. Han traído gran pena a su gente, pero aguarda el momento de revelar su identidad. Entiende que regresar no significa simplemente recuperar un reino, sino afirmárselo al mismo y a los demás, cueste lo que cueste. Hay personas que miran tu apariencia y otras que reconocen tu corazón. Antes de que cualquier persona descubriera la verdadera identidad de Odiseo, alguien ya lo había reconocido. No fue un soldado, no fue Penélope, ni su hijo, fue su perro. El perro fue presentado nuevamente como el mejor amigo del hombre. Odiseo no pudo disfrazarse ante el perrito. A pesar de su apariencia, él percibió su corazón. El trato a este perrito reflejó lo que había en el corazón de las personas durante toda la película. Algunos lo protegían, mientras que a otros les estorbaba sin hacer ningún mal. Lo colocaron en un lugar donde parecía no importar. Odiseo siempre lo trató con respeto y amor, porque eso era lo que tenía para ofrecer. ¿Cómo hubieras tratado tú al perrito? Todos dudaban de él, pero su padre vio algo que los demás no. Mientras Odiseo estaba lejos, su hijo tuvo que crecer rodeado de personas que constantemente le recordaban que no era suficiente. Nadie creía que pudiera ocupar el lugar de su padre. Tú no puedes ser rey. Incluso su madre en un momento se lo dijo. Pero el corazón del hijo de Odiseo era bondadoso, y ahí estaba su fuerza y lo que sería su herencia. Todos, incluyendo a su madre, no lo creían capaz de ser rey, pero su padre fue diferente. Su papá le dijo: tú eres mi hijo, con orgullo. El chico, diferente a otras películas o situaciones donde existe un reclamo tipo: ¿por qué no estuviste cuando yo iba creciendo? ¿Por qué no volviste rápido? Lo veía como un guerrero y la única persona capaz de poner orden. Ahí estaba la fuerza de este personaje. El protagonista no se vio opacado por la juventud de su heredero. Al contrario, creó un contraste. A pesar de ser hijo de Odiseo, no tenía la fuerza ni el talento para luchar. A pesar de ser el heredero, no tenía la determinación ni la valentía al grado de su padre. Si trasladamos esto a la realidad, puede ser que haya personas con ciertas cartas a su favor, pero a pesar de todo, no den frutos tan grandes como otros en situaciones mucho más adversas. ¿Por qué algunas personas logran lo que otros jamás pudieron, aunque tengan la misma oportunidad? Después de todo el viaje, llega el momento donde Odiseo debe demostrar quién es realmente. La prueba que nadie pudo superar vuelve a aparecer: el arco. ¿Por qué Odiseo era el único que podía hacer el truco? Porque era una persona que observaba.
Se tomaba su tiempo, sabía que no era cuestión de fuerza, sino de estrategia, y los demás actuaban por impulso, por ego, creían que si aplicaban mucha fuerza lo lograrían, pero ahí no estaba el secreto. Pueden quitarte muchas cosas, pero hay algo que nadie puede arrebatarte: quién eres. La reina pone a prueba a sus pretendientes para desposarla con una demostración con arco. El primer paso es dejar el arco listo. Es sabido que solo Odiseo lo podía hacer. Disfrazado de vagabundo, Odiseo logra el cometido, lo que destapa una batalla campal de todos contra él. Vemos que por más escudos, armas, hombres que alguien tenga contra ti, no pueden quitarte lo que te pertenece. ¿Qué haces para que las personas te respeten cuando ya no tienen obligación de hacerlo? Al terminar la batalla final ocurre algo muy interesante. Los hombres que minutos antes querían acabar con Odiseo entienden que ya no hay nada más que demostrar. Odiseo se ganó el respeto de todos los que estaban luchando contra él. Se arrodillan como diciendo: ok, tú ganas, eres mejor que yo, lo respeto, me rindo y te admiro. A algunos les tomó más tiempo arrodillarse, tal vez por ego o ambición. El que era su líder, claro que no lo iba a hacer. Era demasiada su envidia y su deseo de poseer el lugar de Odiseo que se cegó. ¿Cuántas veces has pensado que tu vida sería diferente si te hubiera tocado otra suerte? Hay un detalle muy interesante que pasa casi desapercibido al principio de la historia de la Odisea y que cobra sentido al final: el azar. Odiseo eligió a su tropa al azar. Los dioses no designan el destino por azar. Todo depende de quién eres. El verdadero viaje de Odiseo nunca fue volver a casa. Sería fácil enfocarnos solo en el personaje que sufre porque quiere regresar a casa. Sin embargo, la película deja claro que la dificultad nunca fue cruzar el mar. El verdadero reto fue convertirse en el hombre capaz de regresar. La Odisea representa un viaje trágico, pero necesario. Odiseo rompe sus principios, la ley de Zeus, y se desata una guerra. Murió gente inocente que aceptó su regalo con orgullo. Profanó sus propios dioses. Sus acciones trajeron consecuencias. Hasta que le quedaron claros los errores, pudo regresar. El cíclope nos enseñó a no dejarnos llevar por las apariencias. La bruja a cuestionarnos quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas o debilidades. El Hades a qué debemos estar dispuestos a enfrentarnos. Habrá muchas adversidades, pero aunque sean trágicas, serán buenas y llegarás a un buen puerto, a lo que amas. Y es bueno para ti, porque como Constantino dijo, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Todos tenemos un viaje necesario para ser mejores. Necesitamos también un momento de reflexión, de calma, ordenar nuestros pensamientos, tomarnos tiempo para analizar eso que duele y cuando estemos listos, saber cuándo y cómo volver a casa. Recuerda que los protagonistas siempre son personas valientes y con determinación, personas dispuestas a aguantar muchas cosas. Para cumplir nuestro destino debemos confiar en nuestro camino, subirnos a esa balsa e ir por lo que nos pertenece. Si te gustaría que te acompañe en tu propio viaje, quiero ofrecerte ese espacio de calma para ordenar tus pensamientos, escucharte y brindarte herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. Me encantaría ser parte de tu historia y de tu transformación, porque recuerda, la verdadera pregunta nunca fue si Odiseo lograría volver a Ítaca. La verdadera pregunta siempre fue ¿en quién debía convertirse para poder volver? Y quizá esa misma pregunta también vale para ti. ¿En quién debes convertirte? Espero hayas disfrutado tanto como yo este análisis de la película La Odisea de 2026. Me encantaría conocer nuevos puntos de vista, así que déjame tus opiniones en los comentarios.